y cuando quieras comenzamos. Muchas gracias, José. Voy a compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias a vos, José, por la introducción. Y gracias a la comisión directiva de SLAOTI que hace posible esta serie de webinars. Creo que son muy importantes para la educación de los traumatólogos infantiles en Latinoamérica. Yo trabajo, como les dijo José, en el Sanatorio Allende. Este es nuestro grupo de trabajo del Departamento de Ortopedia y Traumatología Infantil. Y gran parte de lo que les voy a mostrar hoy sobre las barras tarsianas es la experiencia que hemos ido tomando juntos en el tratamiento de esta patología. Entonces, el paciente clásico que entra en nuestro consultorio con esta patología nos suele consultar por dolor en el pie. Es un paciente que es por lo general adolescente, mayor de 8 años en su mayoría. Ese dolor puede estar localizado en el seno del tarso o en la región medial del retropié. Suelen tener también limitación de la movilidad y en algunos casos puede asociarse o no a deformidad. Si bien lo más frecuente en plano valgo, algunos pacientes pueden tener una alineación normal o incluso en cabo. El hecho de que dos huesos estén fusionados en el pie, esto altera la biomecánica del pie, transfiere cargas a las articulaciones vecinas y predispone a estos pacientes a tener inestabilidad en el tobillo y en algunos casos también fracturas, como en este caso que pueden ver en esta diapositiva. Entonces, esta patología se presenta por una falla en la segmentación durante el periodo embrionario. Tiene una incidencia aproximada del 1 al 13% en la población, dependiendo de las series en las que veamos, ya sean estudios cadavéricos o estudios por resonancia magnética. Y en general, la mitad de los casos suelen presentar una forma bilateral. Aproximadamente un 4% de estos casos pueden tener más de una colisión en el mismo pie. Y esto es importante porque puede modificar nuestro tratamiento. Si bien estas colisiones se pueden dar en cualquier hueso del pie, las dos formas más frecuentes son las uniones entre el calcáneo y el escafoides y la unión entre el calcáneo y el astrágalo. Estas representan más del 90% de todas las colisiones tarsales y son de las que yo me voy a encargar hoy. Entonces, la primera es la colisión calcáneo-escafoidea. En estas generalmente indicamos cirugía cuando tienen dolor, ya que no todas presentan dolor. Y pongo entre signos de pregunta falla el tratamiento conservador, porque es algo que sale en todos los artículos, es mencionado también en los libros de texto. Sin embargo, personalmente creo que no es algo que funcione, a pesar de que se los ofrezco a mis pacientes cuando me hacen la consulta en el consultorio. Entonces, los pacientes que requieren cirugía, lo hacemos en una camilla radiolúcida, con anestesia raquídea, en decúbito dorsal, con un realce en la cadera ipsilateral. Utilizamos un abordaje de unos 3 a 4 centímetros. Es muy importante, una vez que incidimos la piel, identificar y proteger el nervio sural y los nervios peroneos en la parte más inferior del abordaje, y el nervio peroneo superficial en la parte más proximal del abordaje. Una vez que incidimos sobre la fascia del músculo pedio, desinsertamos el músculo pedio desde su inserción proximal y lo reclinamos en sentido distal, y ahí en ese punto podemos ver el calcáneo en su porción anterior, y si continuamos con nuestra disección en sentido más dorsal, podemos ver la coalición, que es una unión ya sea fibrosa, cartilaginosa u ósea, entre el calcáneo y el escafoides. Para tomar los márgenes de resección utilizamos radioscopía. En la visión oblicua nos guiamos por una línea imaginaria que pase por la articulación calcáneo-cuboidea y la articulación entre el cuboides y la cuña lateral. Generalmente resecamos entre 10 y 15 milímetros.
Y en este punto es importante al momento de la resección cuidar la cabeza del astrágalo y la porción articular del cuboides. Algunas consideraciones anatómicas son importantes a la hora de cuidar estas estructuras. Las coaliciones en la parte más dorsal son bastante más anchas que en su parte plantar. En promedio miden aproximadamente 16 milímetros y en la parte plantar alrededor de 7 milímetros. Entonces, lo que hacemos es comenzar la resección con un osteótomo de 10 milímetros en la parte más dorsal y luego continuamos la parte más plantar con un osteótomo de 5 milímetros para completar la resección. En algunos casos es necesario utilizar alguna pinza de Kerrison para sacar la parte más plantar de la colisión. Cuando la colisión sale completamente, se ve como en esta pieza, y lo que es interesante de esto es que la colisión es bastante profunda, o sea, tiene aproximadamente unos 25 milímetros, y es bastante común no resecarla completamente, ese es el principal error. Entonces, tengan en cuenta que es una colisión bastante profunda. Una vez que la resecamos, movilizamos el pie para ver que se haya restaurado la movilidad, y también es importante chequear que en el fondo de la colisión no queden restos de periósteo, porque esto favorece a la reosificación. Luego tomamos un injerto de grasa. Este injerto lo tomamos de la región posteromedial del miembro ipsilateral. Inicialmente, en los primeros casos, tomamos el injerto de grasa de una región más posterior, bien en el pliegue glúteo. Por recomendación de un artículo del doctor Mubarak, tomábamos de esa zona, pero esa es una zona que tiene más tensión la piel, sobre todo cuando los niños se sientan, y tuvimos algunos casos de dehiscencia, y por eso cambiamos el abordaje y empezamos a utilizar un abordaje más posteromedial. Esta zona tiene varias ventajas en la toma de grasa, porque podemos tomar una grasa que es de mejor consistencia de la que podemos tomar localmente, y aparte tiene bastante volumen. Y en esa zona la piel tiene menos tensión y es mucho más cosmética. Entonces esta grasa la preparamos y la colocamos dentro del defecto, y luego reposicionamos el músculo pedio suturándolo al retináculo extensor. ¿Cómo es el postoperatorio? Generalmente utilizamos un inmovilizador por 2 semanas sin apoyo. A partir de la segunda semana retiramos la inmovilización, comenzamos con apoyo según tolerancia y rehabilitación para mejorar la marcha, el rango de movilidad del pie y fortalecer los músculos alrededor del pie. En los pacientes que practican deporte, generalmente les damos el alta deportiva alrededor de los 3 meses. Esta técnica de resección ha demostrado excelentes resultados en múltiples series, en múltiples centros. Pero existen 4 errores que son muy comunes que podemos cometer y que pueden limitar nuestros resultados, hacer que nuestros resultados no sean óptimos. El primer error es no diagnosticar colisiones asociadas. Como yo les decía antes, hay un porcentaje aproximado del 4% de casos que pueden tener más de una colisión en el mismo pie. Este es un caso que nos derivaron para tratamiento quirúrgico. Como pueden ver en la radiografía, tiene una colisión calcáneo-escafoidea que es bastante clara, pero como nosotros hacemos de rutina tomografías computadas, pueden ver que en el estudio prequirúrgico detectamos que tenía una segunda colisión en el pie. Entonces la tomografía es importante en la evaluación preoperatoria. Número 2, resección inadecuada. Este es un paciente de 14 años que había sido tratado quirúrgicamente en 2 oportunidades y que nos consultaba por dolor y limitación de la movilidad. Ese es el pie no operado, donde pueden ver que tiene una movilidad excelente. Y este es el pie operado, donde pueden ver la cicatriz. El paciente tiene una rigidez muy, muy marcada. Cuando vimos la tomografía, si vemos la vista dorsal, parece ser una resección completa. Sin embargo, cuando vemos la vista plantar, pueden ver que la resección es incompleta y toda la zona de la planta del pie
está indemne. Es muy importante el posicionamiento de los escoplos cuando hacemos la resección. Si los escoplos no están ortogonales al plano de la colisión, esto va a pasar, o sea, vamos a sacar solamente la porción dorsal de la colisión y la parte más plantar va a continuar indemne y por lo tanto el paciente va a continuar con síntomas porque no se va a resolver el problema. Número 3, también, o algo que es un poco más controversial, es el relleno insuficiente del defecto. Históricamente, a partir de artículos publicados en los años 90, se ha utilizado el músculo pedio como material de interposición. Un estudio anatómico ha demostrado que este músculo pedio en realidad no completaría el defecto porque es más corto y no lo rellenaría completamente, y aparte las células del tejido muscular tienen células que son osteoprogenitoras y esto predispondría a la reosificación de la colisión. Hace 3 años publicamos este trabajo con el Dr. Dobbs de la Universidad de San Luis, donde comparamos técnicas y vimos que los pacientes tratados con la técnica de interposición grasa tenían resultados funcionales y una tasa de reosificación significativamente inferior al ser comparados con aquellos con interposición de músculo pedio. Estos pacientes de nuestra serie los seguimos un poco más de tiempo y los combinamos con un grupo de pacientes del Dr. Miguel Paz de Buenos Aires, y vimos que estos pacientes con un seguimiento mínimo mantenían un porcentaje menor del 5% de recidivas radiográficas y que la mayoría de los pacientes estaban asintomáticos y en que ninguno habíamos necesitado hacer una revisión. Entonces, esta técnica probablemente con la grasa es superior al músculo pedio, por lo menos es mi impresión. Número 4 es no evaluar la deformidad. Y si bien estas barras calcánico-escafoideas no suelen tener tanta deformidad como sí tienen las astragalo-calcáneas, en algunos casos sí se presentan con una deformidad significativa. Este es un paciente que nos consultó por una segunda opinión después de una resección de una barra calcáneo-escafoidea, y más allá de los aspectos técnicos de la resección, pueden ver que este paciente tenía una deformidad muy severa y continuaba con síntomas. O sea, en este caso no se resolvió completamente el problema. Ahora, en la segunda parte vamos a pasar a las barras astragalo-calcáneas. Estas son un poco más complejas y los resultados a veces no son tan satisfactorios como en las calcáneo-escafoideas. Y esto tiene que ver con que son mucho más variables y la anatomía de la zona es un poco más compleja. ¿Por qué son más variables? Porque tienen distinto tamaño. Si ustedes se fijan en esos 6 casos, son todos distintos. Tienen distinta localización, algunas se ubican más en la faceta media, otras más en la faceta anterior, otras toman más la faceta posterior. También tienen diversa alineación en el retropié. Hay pacientes que tienen una alineación, una correcta alineación, mientras que la mayoría suelen tener una deformidad en valgo. Y también tienen un grado variable de degeneración de la articulación subastragalina. Creo que la tomografía 3D es sumamente importante en estos casos, dada esta variabilidad. Y si ustedes se fijan en estos 4 casos, todos tienen distinta localización de la colisión, distinto tamaño y distinta morfología. En nuestro protocolo, el paciente ideal para realizar una resección de una barra astragalo-calcánea es un paciente que tiene una barra pequeña, o sea que compromete menos del 50% en la faceta posterior. Esto lo medimos en cortes coronales y sagitales de la tomografía, que tiene además una articulación subastragalina sin signos de degeneración articular y que tiene un pie alineado, esto medido con el ángulo astragalo-calcáneo. El ángulo astragalo-calcáneo se mide en el corte coronal y es una medida fiable para evaluar la orientación del retropié. Y algunos artículos mencionan que el límite de este ángulo sería 16 grados, a partir del cual solo podríamos realizar resección o necesitaríamos además realizar realineación.
Yo creo que además de esto hay que tomar en cuenta otros factores. Este es un proyecto de dos de nuestros residentes, donde midieron una serie bastante grande de pacientes con barras calcáneo-escafoideas, calcáneo-astragalinas y un grupo control. Midieron varios grupos, midieron varios ángulos, perdón, en el retropié, y lo que nos encontramos fue que en el subgrupo de pacientes con barras astralocalcáneas tenían, bueno, lo que era de esperar, o sea, principalmente un patrón en valgo de deformidad, y este grupo era el que tenía mayor deformidad de los tres. Pero también nos encontramos, y esto es llamativo, que no había una correlación directa entre el grado de deformidad del retropié con la alineación de la articulación subastragalina. Si ustedes se fijan en estos cuatro casos, son cuatro casos con barras calcáneo-astragalinas, que todos tienen una marcada deformidad, pero el caso 1 y 2 tiene una orientación más horizontal de la articulación subastragalina, mientras que el caso 3 y 4 una orientación más vertical. Entonces, si en el caso 1, por ejemplo, realizamos una resección, probablemente la transmisión de cargas acá sea más favorable que en el 4, que esa transmisión de carga axial se convierte en fuerzas de cizallamiento sobre la articulación subastragalina, probablemente predisponiendo a estos pacientes a tener un deterioro de esta articulación y mayor deformidad. Entonces, en estas barras, a veces cuando son óseas, es bastante difícil una vez que uno llega a ese punto, saber exactamente dónde tiene que entrar, ¿no? Y a veces uno empieza como a buscar a dónde es y puede meterse un poco más en el astrágalo o un poco más en el calcáneo. A veces no es tan fácil. Entonces hay algunas soluciones que se han propuesto para esto. Una de ellas es utilizar tomografía computada intraoperatoria. Otra solución sería utilizar navegación. Estas dos técnicas, digamos, no están disponibles en la mayoría de nuestros hospitales y tienen otras desventajas como son, además del costo, de la radiación, no solo para el paciente, sino también para el equipo médico. Entonces hay otras opciones también que pueden ayudar a mejorar la resección, y una es la impresión digital de biomodelos 3D. Esto es una herramienta que se viene utilizando ya en varias áreas de la ortopedia, como son tumores, secuelas de trauma o incluso reemplazos protésicos. Y en ortopedia infantil también tiene alguna aplicación. Nosotros hemos tenido la oportunidad de usarlo en los últimos casos que hemos hecho de barras astralocalcáneas, y preparamos un trabajo con eso que enviamos a publicar ahora, y creemos que tienen varias ventajas. Lo primero es el bajo costo. O sea, las impresoras 3D tienen cada vez un costo más bajo y son más accesibles para comprar, y también tienen en la mayoría de los casos software abierto que se pueden utilizar. Y la impresión 3D facilita el planeamiento preoperatorio, pero también facilita la educación, no solo del residente, sino del padre, en la explicación de la cirugía. Y probablemente, como cualquier otra herramienta para mejorar la planificación, potencialmente podrían reducir el tiempo de cirugía y también permitir que nuestra cirugía sea más precisa. Este es un ejemplo, es un paciente de 14 años que había sido ya tratado con una resección fallida de una coalición astralocalcánea y continúa con dolor y limitación de la movilidad. Como pueden ver ahí, queda todavía parte de la unión. Y esta es la imagen del biomodelo ya impreso, donde podemos ver perfectamente que la alineación del pie era buena. Podemos ver la resección previa y la zona donde no fue resecado, que está marcado en rojo. Esto también nos permite planificar cómo van a ser los márgenes de resección y llevarnos una idea mental al quirófano de dónde vamos a realizar nuestra resección.
Entonces esto es intraoperatorio con el biomodelo en el quirófano, que nos ayuda a hacer una resección más precisa. Y este es otro ejemplo, también un paciente de 13 años con una barra subastragalina. Esta es la imagen de la tomografía. El paciente tenía una buena alineación. Y este es el biomodelo, donde podemos ver una correcta alineación del retropié y que tiene una coalición que compromete parte de la faceta posterior, pero sobre todo la faceta media. Entonces, de nuevo, podemos planificar en este caso, identificar dónde está la parte de la subastragalina que no tiene coalición y planificar cómo van a ser los márgenes de resección para cuando hagamos nuestra cirugía. Y esto es intraoperatorio, donde vemos la incisión que utilizamos, que es una incisión aproximadamente de unos 3 a 4 centímetros. Una vez que abrimos la piel y el celular subcutáneo, nos encontramos con el tendón tibial posterior y el flexor común de los dedos. A nivel posterior nos encontramos con el paquete neurovascular, que lo identificamos y protegemos. Y justo por delante de este podemos encontrar el flexor común del hallux y su vaina, que la mantenemos para luego repararla. Acá en el video también podemos ver la parte de la articulación subastragalina que no tenía fusión y cómo se ve una vez hecha la resección en la faceta media. Este es el sustentáculo tali. Y una vez que hacemos la resección, colocamos un separador de láminas para hacer una pequeña capsulotomía, mejorar la movilidad. Y acá podemos ver con una visión un poco más cerca la resección en la faceta media y cómo se ve el cartílago articular de la faceta posterior. Una vez que comprobamos la resección es completa, vemos la movilidad del pie, y luego de esto tomamos el injerto de grasa, como les había mencionado previamente, de la zona posteromedial del miembro ipsilateral. Y como pueden ver hay un muy buen volumen de grasa en esa zona. Esa grasa la interponemos, realizamos unos puntos para reparar esa zona, y el postoperatorio es similar al que mencionaba previamente. Entonces, en conclusión, la resección, cuando es meticulosa e interponemos grasa, es muy eficaz para evitar la reosificación. En los pacientes con coaliciones calcáneo-escafoideas es muy importante evitar los 4 errores más comunes, que son no diagnosticar coaliciones asociadas. Para eso utilicen TAC preoperatoria, realizar una resección inadecuada, para eso coloquen sus escoplos ortogonales a la coalición. El relleno insuficiente del gap, para eso utilicen grasa, creo que es el mejor material de interposición, y no evaluar la deformidad asociada. En las barras astragalo-calcáneas es importante evaluar el tamaño y el tipo de colisión, si tienen o no deformidad asociada, y la orientación y cambios degenerativos en la articulación subastragalina. Muchas gracias.